Saludos cordiales para todos. En este video vamos a ver unos conceptos muy básicos de contabilidad, su importancia, las cuentas o partidas contables que conforman los estados financieros, la naturaleza de la cuenta, lo que es la ecuación patrimonial y los asientos contables o reconocimientos de los hechos económicos. Bueno. Vamos a hablar de la contabilidad. La contabilidad surgió a raíz del control que se requería para conocer la propiedad, conocer los recursos que se tenía en una empresa y poder determinar o tomar acciones respecto a ello. Ha evolucionado de acuerdo a cómo ha evolucionado la civilización, porque antes estábamos hablando de la comercialización basada en el trueque y hoy en día tenemos grandes plataformas para hacer transferencias y comercializaciones económicas y financieras. Y lo más importante es que la contabilidad está presente en el ambiente empresarial y en la cotidianidad de todas las personas. Pues no podemos desconocer que hasta en una relación matrimonial, pues se tiene que llevar una contabilidad, las pequeñas empresas hasta las multinacionales. Es decir, la contabilidad está presente en todos los campos cotidianos del ser humano. En el decreto 2649 de 1993, el artículo 3 la define como el sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa con el fin de producir informes que analizados e interpretados permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. Esta es una de las definiciones que a mí me gusta mucho porque contempla todo lo que es la contabilidad desde el mismo momento en que se empieza a recopilar esa información mediante los documentos y soportes contables. Ya la persona que está encargada del área contable clasifica, ¿sí? Entonces dice, bueno, todos estos documentos corresponden a una venta, estos documentos corresponden a una compra, estos son gastos, esto está relacionado con el personal y cuando hace esa clasificación puede hacer un adecuado registro. Ese registro que puede ser de forma sistemática o manual, ¿sí? Ese es el reconocimiento de esos hechos económicos. Con ese reconocimiento se preparan y se elaboran los estados financieros o esa información financiera que se va a entregar a la administración, a la gerencia, para que con base en ella ellos puedan hacer una planeación, puedan hacer controles, puedan tomar decisiones basados en una información que sus características o que sus cualidades debe de ser transparente, verificable y comparable, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, el Código de Comercio en el artículo 19, numeral 3, establece que es obligación de todo comerciante llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Entonces, acá en Colombia, todo comerciante está obligado a llevar esa contabilidad, ¿sí? Y hasta el tendero más pequeño debe llevar una contabilidad. Obviamente, pues ellos lo van a hacer de acuerdo a la política fiscal mediante un libro fiscal. En el artículo 48 del Código de Comercio se establece que todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. No es solamente que está regulado y obligado a llevar contabilidad, sino que debe tener una organización en su contabilidad mediante los libros y los registros contables. Por eso es tan importante el reconocimiento inicial, la medición posterior, ¿sí?
Dice, asimismo, será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico contable con el fin de asentar sus operaciones. Recordemos que no todas las empresas tienen el mismo tamaño. Hay grandes empresas y hay pequeñas empresas. Las grandes empresas y las empresas medianas llevan su contabilidad usualmente en un software contable. Esas empresas que son tan pequeñas, como yo les decía, que podría ser el tendero acá en Colombia, pues ellos pueden llevar su contabilidad en un libro fiscal y soportarse con la información de sistema manual en un archivo de Excel. ¿Sí? Y es un método de reconocido valor técnico contable desde que tenga un adecuado control. Dice que con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. Acá es donde prima la cualidad de la comprensibilidad y comparabilidad de esa información financiera. O sea, tiene que ser verificable además, ¿no? Porque cuando se presenta esa información financiera, que puede ser desde la pequeña a la gran empresa, esa información debe estar basada en una fuente fundamental que es el documento o el soporte contable. En el artículo 53 del Código de Comercio se establece que en los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad que las respalden. Entonces, siempre se debe hacer ese registro de acuerdo cómo va sucediendo los hechos económicos y en orden cronológico. Cuando se va a hacer el registro en los libros, pues no se debe hacer primero, por decir algo, los hechos económicos ocurridos el 4 de marzo del 2024, por decir algo, y posterior deberá aparecer los registros del 16 de marzo. O sea, no se puede al contrario, porque no está cumpliendo con la normatividad. Si yo como auditor o revisor fiscal voy a revisar un libro contable de una empresa X y encuentro en que está registrado primero los hechos económicos del 27 de febrero, por decir algo, y luego voy a encontrar registros o hechos económicos del 15 de enero, pues entonces ahí de entrada yo ya sé que la contabilidad viene atrasada y que aparte de eso, ese registro no se está haciendo en un orden cronológico. Y eso va pues en contra de la normatividad. El artículo 175 del Decreto Ley 19 del 2012 establece que los libros de contabilidad no requieren de inscripción en el registro mercantil y pueden ser llevados en archivos electrónicos. Y esta ley está más enfocada a la ley antitrámite, ¿sí? Antes todos los libros de contabilidad debían de ser registrados e inscritos en la Cámara de Comercio. Hoy en día son algunos de los cuales la norma estableció que son más importantes para registrarlos en la Cámara de Comercio y pues también se establece que los archivos electrónicos están reconocidos como una técnica de reconocido valor contable. En el estatuto tributario establece que fiscalmente los comprobantes de contabilidad priman sobre los asientos contables y los libros de contabilidad prevalecen sobre las declaraciones tributarias, dándole importancia así al soporte y al documento contable. Muchos son los objetivos de la información financiera, pero dentro de los más importantes es ese control que ejerce sobre los hechos económicos de una empresa. ¿Por qué? Porque esa información tiene que ser muy clara y oportuna y verificable que le permita a la administración la toma de decisiones. Además de la información financiera, le permite al Estado establecer estadísticas para determinar el crecimiento económico del país. Miremos las cualidades de la información financiera, yo lo que les estaba diciendo ahora.
Debe ser comprensible, debe ser útil y debe ser comparable. Cuando hablamos de la comprensibilidad, está enfocada a la claridad y a la facilidad que se tiene de entender esa información para todos los usuarios que la lean. La utilidad está enfocada a la pertinencia y a la confiabilidad que debe tener esa información. Es pertinente cuando hay un valor de retroalimentación, un valor de predicción oportuna, cuando la empresa o la administración toma esa información y con esa información se le permite tomar decisiones adecuadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una información oportuna, porque no está atrasada la información, porque cuando yo voy a tomar las decisiones hoy, 15 de marzo del 2024, pues estoy mirando unos estados financieros al corte del 28 de febrero del 2024. Ahí hay una oportunidad en la información y me permite tomar decisiones adecuadas. Pero si yo hoy, 15 de marzo del 2024, estoy haciendo una lectura de una información financiera con corte al 31 de diciembre del 2023, pues entonces ya en 2 meses han pasado muchas cosas. Entonces probablemente yo voy a tomar decisiones, pero no van a estar tan enfocadas a una realidad financiera y probablemente pues vaya a tener consecuencias negativas. En la confiabilidad se establece que se requiere que esa información sea verificable, que sea neutral, que sea de que tenga una representación fiel de esos hechos económicos como se han manifestado o como se han presentado. Y pues la comparabilidad está basada en estadísticas uniformes, en datos uniformes. Es decir, que cuando la información financiera vaya a ser analizada, encuentre que durante todos los años la depreciación siempre ha sido por el mismo método, digámoslo así, por el método de línea recta, ¿sí? No que unos meses la depreciación se hizo por el método de línea recta y otros periodos se hizo por la suma de los dígitos de la vida útil de los activos. Entonces, siempre debe tener unas bases uniformes para poder comparar ese crecimiento o ese comportamiento que ha tenido la información financiera durante varios periodos. La contabilidad se puede desarrollar en diferentes campos, ¿sí? Dependiendo de las áreas en que se encuentre. Por eso podemos hablar de una contabilidad pública que es totalmente diferente a la contabilidad comercial. Tiene unas normas diferentes, ¿sí? El Estado establece una regulación diferente a la que puede tener todas las empresas del sector comercial y privado. La contabilidad comercial está regida en este momento por todos esos estándares internacionales bajo NIF, ¿sí? La contabilidad de servicios, la contabilidad social, es una contabilidad más enfocada en el impacto, el entorno en que se desarrolla la empresa. La contabilidad de costos es esa contabilidad administrativa que se utiliza en las empresas de producción, de fabricación y de transformación de materia prima y esa contabilidad ambiental que permite medir el impacto ambiental de las empresas sobre un determinado sector. Entonces, no solamente son estas, sino varias contabilidades, porque está también la contabilidad fiscal y demás contabilidades de acuerdo al área en que se desenvuelva. Bueno, resulta que en Colombia, a partir del 2009, mediante la ley 1314, se estableció la obligatoriedad de llevar la contabilidad bajo estándares internacionales y el modelo que se tomó para ello fueron las NIF, las normas internacionales de información financiera. Esto surge a raíz de la obligatoriedad que da el sistema monetario internacional, por lo que Colombia tiene que buscar unos modelos de contabilidad o unas buenas prácticas de contabilidad para llevar para llevar su información financiera y que esté más acorde con la realidad y el contexto internacional.
por lo que entonces se estableció adaptar las NIF en Colombia. En Colombia, a raíz de esta norma, se clasificaron las empresas en tres grupos. En el grupo uno, que son las NIF plenas, el grupo 2, que son los NIF para pymes, y el grupo 3, que es la contabilidad simplificada. Cada una está regulada por una normatividad diferente. Ese es grupo uno que está conformado por grandes empresas que tienen unas características especiales. Una de ellas es que cotiza en bolsa y tiene un número determinado de empleados. Lo que ustedes van a consultar, ¿sí? Ustedes tienen que identificar cuáles son las características de cada una de ellas. Las NI para pymes son esas empresas que están en el grupo 2 y que no cotizan en bolsa. Probablemente tienen un considerable número de empleados, pero no cotizan en bolsa, entonces no hacen parte de ese grupo 1. Y pues el grupo 3 de contabilidad simplificada, pues no tiene ninguna de las características ni de la 1 ni de la 2. Bueno, hablemos de la partida doble. La partida doble surgió a raíz de la teoría establecida por Lucas Pacioli, ¿sí? Un italiano. Lucas Pacioli determinó que esa partida doble es como el método matemático de la contabilidad. Esta teoría expone que en toda transacción intervienen mínimo la cuenta que recibe y otra cuenta que entrega para una operación sencilla, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pueden suceder operaciones múltiples donde sean varias las cuentas que reciben o que se debitan y varias las cuentas que entregan o que se acreditan, como si fuera una balanza. Entonces, en algunas ocasiones siempre vamos a encontrar la partida doble representada por una balanza, en donde la sumatoria del debe o de las cuentas registradas en el debe deben ser iguales a esa sumatoria de las columnas del haber, ¿sí? Entonces, por eso ahí siempre se representa por una balanza. En el Código de Comercio se establece que la contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano por el sistema de partida doble en libros registrados de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expide el gobierno. Entonces, acá en el artículo 50 hace énfasis en la aplicabilidad de esa partida doble como un principio de contabilidad. En el diccionario económico se define esa partida doble como el método contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber. De esta forma, toda operación de entrada conlleva una operación de salida, o lo que es lo mismo, todo deudor tiene como contrapartida un acreedor. Y era lo que yo les argumentaba sobre ese método matemático de la contabilidad propuesto por Lucas Pacioli. Bueno, entonces ya conocemos la importancia de la contabilidad, el principio de la partida doble, la importancia de los documentos y soportes contables, cómo los determina la DIAN, ¿sí? Y ahora vamos a ver el componente de esas partidas contables de los estados financieros. Para elaborar los estados financieros se requieren unas cuentas o partidas contables que son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos de venta, los costos de producción y los gastos. El estado de la situación financiera se compone o se elabora con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que de acuerdo al decreto 2650 de 1993 son la clase 1, 2 y 3. La clase 1, activos, la clase 2, pasivos y la clase 3, patrimonio. El estado de resultados integral, ¿sí? Se conforma o se elabora con las cuentas de ingresos, costos de ventas, costos de producción y gastos. De acuerdo al decreto 2650 de 1993,
se conforman con las cuentas 4, 5, 6. Ahora, la cuenta 4 son los ingresos, la cuenta 6 son los costos de venta y la cuenta 5 son los gastos. Estos costos de producción, que son la cuenta 7, con ella se elabora el estado de costos de producción y es utilizado en las empresas de producción de transformación de materia prima, ¿sí? Entonces se elabora el costo de producción, con ese costo de producción pues se elabora luego el estado de resultados, pero primero se hace el estado del costo. Los activos son esas cuentas que comprenden las propiedades, los derechos que tiene la empresa. Entonces, en activos siempre vamos a encontrar, vamos a encontrar el efectivo, el equivalente de ese efectivo conformado por los CDTs, por los bonos, vamos a encontrar las inversiones, acciones, vamos a encontrar las cuentas deudores representadas por los clientes o por terceros que le deben a la empresa. Los inventarios que pueden ser representados en materia prima o en mercancía no fabricada por la empresa. La propiedad, planta y equipo que está representado por bienes que la empresa usa y que en el futuro le van a generar beneficios como el caso de las maquinarias y por los intangibles, que son las licencias de los software, las patentes, el goodwill, que es el buen nombre, el know-how, que es el saber hacer. Los pasivos son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros o esas cuentas por pagar con proveedores que son quienes le surten de la mercancía o de la materia prima para luego ser vendida. Las obligaciones financieras que tiene la empresa con el sistema financiero, con los bancos, las cuentas por pagar en terceros, con terceros, los impuestos por pagar con el Estado, las obligaciones que tiene con los empleados y todas estas relaciones que generan la nómina, como las cesantías por pagar, las primas, ¿sí? El patrimonio está representado por los aportes sociales, por las reservas legales y por la utilidad del ejercicio. Algunos teóricos establecen que el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, que vamos a ver ahora en la ecuación patrimonial. Los ingresos están representados por las ventas de productos o de servicios y que van a generar incrementos en los activos en la empresa. Los costos de ventas están representados en esas erogaciones que son recuperables en el momento de vender la mercancía. Los costos de producción son también esas erogaciones recuperables, pero recordemos que estos costos de producción están más relacionados con las fábricas, con esas empresas de producción y de transformación de materia prima. Y los gastos, pues son las erogaciones que no se recuperan. Son esas erogaciones o salidas de dinero que se realizan producto del objeto social de la empresa, como el arrendamiento de los locales, como el pago de la nómina de administración, como los servicios públicos de los locales de administración. Bueno, vamos a ver más adelante. Las cuentas tienen una naturaleza. Ellas pueden ser de naturaleza débito y naturaleza crédito. Las cuentas de naturaleza débitos son los activos, los gastos y los costos. Recordemos que acá en los costos están los costos de venta y los costos de producción. Ellas incrementan en el debe y disminuyen en el haber. La naturaleza crédito la tienen las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos y ellas se incrementan en el haber y disminuyen en el debe. Entonces, esa es la dinámica de esa naturaleza de las cuentas. Entonces, retomando, la naturaleza débito, ¿sí? La tienen las cuentas de activo, gastos y costos.
incrementan en el debe y disminuyen en el haber. Y las cuentas del pasivo, patrimonio e ingreso tienen naturaleza crédito que incrementan en el haber y disminuyen en el debe. Acá podemos observar, esta es una imagen del libro de Contabilidad General, Enfoque Práctico de Hernando Díaz. Es una imagen en donde podemos observar cada una de las cuentas, ¿sí? Esa dinámica de la naturaleza. Entonces acá tenemos que la cuenta del activo aumenta en el debe, disminuye en el haber o en el crédito. Las cuentas de pasivo aumentan en el debe y disminuyen en el haber o en el crédito. Es lo mismo que el patrimonio y que el ingreso. Las cuentas de gasto tenemos acá que incrementan en el debe y disminuyen en el haber, y las cuentas de venta pues van a incrementar las que son las mismas cuentas de ingresos van a incrementar en el haber y disminuyen en el debe. Bueno, vamos a hablar de la ecuación contable. Esa ecuación contable, digamos que es uno de los fundamentos contables o principios contables que se tiene que dar para la preparación y presentación de los estados financieros. Cuando no se cuenta con la ecuación contable, cuando el activo no es igual a la sumatoria del pasivo y el patrimonio, pues entonces los encargados de preparar la información financiera tendrán que hacer una revisión profunda y establecer controles para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? De pronto hubo un mal registro, de pronto hay una reclasificación de cuenta que no se hizo adecuadamente, hay que mirar de pronto el software contable si fue que se parametrizó mal una cuenta. Bueno, en fin, la ecuación contable está representada por el activo, que debe ser igual a esa sumatoria del pasivo más el patrimonio. Y acá Hernando Díaz nos hace como un resumen ejecutivo de cada una de esas cuentas que conforman el estado de la situación financiera. Nos dice, el activo representa todos los recursos y propiedades que posee la empresa para el desarrollo de sus operaciones, como el dinero que está en efectivo. Recordemos que ese dinero en efectivo puede estar en las cajas o en los bancos, los terrenos, los edificios, las máquinas, que estos representan lo que es la propiedad, planta y equipo, y deudas a favor de la empresa, que son los deudores, ¿sí? Entonces acá nos faltaría como los inventarios. El pasivo está conformado por todas las obligaciones que posee la empresa o negocio con terceros, como las cuentas por pagar, los documentos por pagar, impuestos por pagar, hipotecas por pagar, etcétera. Es decir, todo lo que tenga la empresa por pagar representa un pasivo. Entonces vamos a recordar, el activo es clase 1, el pasivo es clase 2. El patrimonio representa el derecho que poseen los propietarios en los activos de la empresa, pues porque fueron ellos quienes hicieron sus aportes, ¿cierto? Es entonces la diferencia, era lo que yo les decía ahora, la diferencia entre lo que tiene y lo que se debe, y muestra lo que es de los dueños. Digamos que el deber ser es esta ecuación patrimonial, en donde el activo es superior a ese pasivo, ¿sí? Y recordemos que este activo le pertenece al patrimonio. Entonces, si nosotros observamos acá la relación entre pasivo y patrimonio, digamos que es equivalente, ¿sí? Pero digamos que el deber ser es que el pasivo sea inferior al patrimonio. Cuando el pasivo es superior al patrimonio, entonces ya estamos diciendo que la empresa está perdiendo el control o que los socios están perdiendo el control de su propia empresa, porque en ese momento estarían en manos de terceros. Bueno, acá vamos a hacer un ejercicio sobre la ecuación contable y vamos a clasificar cuáles son las cuentas del activo, cuáles son las cuentas del pasivo y cuáles son las cuentas del patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener una sumatoria en donde el pasivo y el patrimonio tienen que ser igual al total del activo. Entonces vamos a verlo desarrollado acá.
Entonces acá ya está la clasificación. Tenemos acá la información previa que nos dice que el Solar Limitada es una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos. El importe en libros al cierre del mes de marzo del 2020 era el siguiente. O sea, vuelvo y les digo, es una información muy básica como para que podamos hacer una apropiación de conocimiento y más adelante profundizar en estos temas. Entonces tenemos construcciones y edificaciones. ¿Qué son las construcciones y edificaciones? Son los locales, son los edificios, son esas fábricas que tiene la empresa, de propiedad de la empresa, o sea que las usan para su objeto social. Y si están dentro de la propiedad planta y equipo, entonces es una cuenta de activo. Las obligaciones financieras son cuentas por pagar que tiene la empresa con el sistema financiero. Entonces es una cuenta de pasivo. El efectivo son esos dineros que tiene la empresa y decíamos que era una cuenta de activo al igual que bancos. El aporte social es una cuenta de patrimonio, son esos aportes que hace la empresa en el momento de la constitución. Los proveedores son cuentas por pagar. Recordemos que los proveedores son esa persona jurídica que me entrega a mí o a quien yo le compro la materia prima para transformarla en un producto y venderlo, o a quien yo le compro esa mercancía para luego venderla. Los muebles y enseres también hace parte de esos bienes o de esa propiedad, planta y equipo, y entonces es un activo. Entonces acá ya las tenemos clasificados, los activos, el efectivo, los bancos, las construcciones y edificaciones, los muebles y enseres. Entonces hacemos la sumatoria para un total de activos de 450 millones de pesos. Las obligaciones financieras, que es un pasivo, y los proveedores, que es un pasivo, nos va a dar un total de pasivos de 70 millones. Y por último, clasificamos los aportes sociales como un patrimonio. Entonces, la ecuación contable nos decía, la sumatoria entre el pasivo y el patrimonio debe ser igual a la ecuación contable, al total del activo, perdón, debe ser igual al total del activo, generando yo consigo una ecuación contable. Entonces, acá tenemos total de pasivos, 70 millones. Total de patrimonio, 380 millones. Sumatoria entre 70 millones y 380 millones da 450 millones, que es igual a lo que nos había dado el total del activo. Es decir, estoy confirmando una ecuación contable. Entonces, ya cuando se tiene esta información así, ya se pueden elaborar los estados financieros y presentarlo de acuerdo a las normas respectivas de estándares internacionales y posterior a ello hacer las firmas respectivas. Bueno, vamos a hablar del asiento contable o del reconocimiento inicial de esas partidas contables, ¿sí? Vamos a ver el reconocimiento de los hechos económicos y volvemos a las imágenes de contabilidad general, enfoque práctico. Libro que recomiendo para empezar a estudiar la contabilidad, porque el lenguaje de este libro es muy básico, comprensible, es muy fácil de leer y tiene ejemplos muy prácticos. De hecho, hasta tiene unos apartes de cómo se hace el registro en un software contable, entonces es muy bueno. Acá nos dicen que los asientos contables son los registros monetarios escritos de una transacción u operación comercial realizada por el ente económico. Entonces, cuando hablemos de asientos contables, siempre vamos a hacer mención al reconocimiento de los hechos económicos. Ese reconocimiento que se hace escrito, ¿sí? Bien sea en el software contable o cualquier técnica de reconocido valor contable. Esos asientos o los reconocimientos o los registros de los hechos económicos pueden ser asientos simples o asientos complejos o compuestos. Esos asientos simples son aquellos en los cuales la columna del debe es afectada por un solo registro contra otro registro único en la columna del haber. Es decir,
En los asientos sencillos o simples siempre vamos a encontrar dos partidas contables, una en el debe y otra en el haber. Por eso se dice que es muy simple, es muy sencillo y que en su particularidad va a contar con el principio de partida doble o sumas iguales. Entonces acá vemos un ejercicio en donde la compañía Moderna compra un computador por valor de 1.500.000 al contado con cheque del Banco Nacional. Compró un computador. ¿Para qué lo quiere la empresa? Bueno, entonces ese computador es para uso de la empresa. Si es para uso de la empresa, entonces es una cuenta de propiedad, planta y equipo. Si ese computador se estuviera comprando para luego venderlo, ya no sería una 15, propiedad, planta y equipo, sino se codificaría como una cuenta 14, inventario de mercancía, ¿sí? Una mercancía no fabricada por la empresa que luego se vendería. Entonces hay que conocer también como la intención de cada uno de los hechos económicos. Entonces, acá se está llevando a una 1524, que es una cuenta de propiedad, planta y equipo de clase 1 que pertenece al activo. Acá dice clase 1. Si es una cuenta de clase 1, es un activo, tiene naturaleza débito. Si yo estoy comprando el computador, quiere decir que estoy incrementando los bienes de mi empresa y por eso lo debo registrar en el debe, porque se incrementa en el debe por su naturaleza débito. ¿Cómo lo estoy pagando? Lo estoy pagando con cheque del Banco Nacional. Entonces tengo que afectar esa cuenta que tengo en el banco. El banco, recordemos que es una cuenta de activo, clase 1, ¿sí? Y el activo es de naturaleza débito. Ese activo incrementa en el debe y disminuye en el haber. Entonces, si yo estoy pagando con cheque, estoy generando una salida de dinero que va a disminuir el saldo de mi cuenta de banco. Por eso se registra en el crédito o en el haber. Entonces vamos a mirar si tenemos partida doble. Entonces la suma de la columna del debe me da 1.500.000 y la suma de la columna del haber me da 1.500.000. Entonces estoy cumpliendo con el principio de la partida doble. En esta parte inferior vamos a observar un registro en las famosas cuentas T. Entonces acá vemos cómo se cumple la partida doble con esta cuenta T y nos dice, hay un registro en el debe, ¿sí? Y otro registro en el haber, o un registro que recibe y otro que entrega, ¿cierto? Entonces tenemos acá muebles y equipos, 1.500.000 en el debe y bancos en el haber, 1.500.000, que es esta misma expresión. Estas cuentas T usualmente se usan es como para apropiar conocimiento o como para una base fundamental en la partida doble, para hacer ese conocimiento, reconocimiento. Pero realmente las empresas no hacen el reconocimiento mediante cuentas T, lo hace es mediante los registros contables de forma horizontal. Bueno, miremos el asiento compuesto complejo. Entonces, acá podemos observar que hay una cuenta en el debe y dos en el haber. Entonces, se pueden conformar con una cuenta en el haber y varias en el debe o varias en el debe y varias en el haber. Lo que sí nos está mostrando es que va a utilizar más de dos partidas contables. Acá vamos a ver un ejemplo en donde la compañía Moderna adquiere mercancía para la venta por valor de 4.500.000 y paga con cheque 2 millones de pesos. Y el resto lo compromete a pagar en 60 días. O sea, paga una parte con cheque y el resto lo queda debiendo en 60 días. Entonces, lo que yo les decía ahora, compró mercancía para venderla. Entonces se clasifica como una cuenta 14, un grupo 14, perdón, ¿sí? Que corresponde al de inventario. Y esa 1435 pues sería mercancía no fabricada por la empresa. Como la está comprando, está incrementando toda esa mercancía que tiene la empresa, ¿sí?
Entonces, la cuenta de inventario es una cuenta de activo clase 1 de naturaleza débito que incrementa en el debe, ¿sí? Incrementa en el debe, entonces por eso la registro en el debe. Paga 2 millones de pesos con cheque. Entonces, el cheque lo estoy girando del banco y el banco es una cuenta de activo de clase 1 que es de naturaleza débito. Ella incrementa en el debe y disminuye en el haber. Entonces, ahí como reforzando el conocimiento, cuando yo estoy sacando dinero del banco, estoy disminuyendo mi saldo que tengo en ese banco. Entonces, por eso lo registro en el haber, ¿sí? Además, porque la naturaleza es débito, incrementa en el debe y disminuye en el haber. Como quedé debiendo, ¿sí? Una parte de esa mercancía, pues se la quedé debiendo a un proveedor y es una cuenta por pagar de clase 2 que es un pasivo. Y recordemos que los pasivos tienen naturaleza crédito. Ellos incrementan en el haber y disminuyen en el debe. Entonces, estoy incrementando mi saldo con el proveedor. Se está haciendo esa deuda más alta. Y si se hace más alta es porque la estoy incrementando. Por eso la registro en el haber, ¿sí? Porque es naturaleza crédito y por eso se registra en el haber. Ahora determinamos partida doble. La sumatoria de las cuentas registradas en el debe dan 4.500.000 y la sumatoria de las cuentas registradas en el haber da 4.500.000 cumpliendo con el principio de partida doble. Entonces acá vemos un asiento compuesto conformado por una cuenta en el debe y dos en el haber, ¿sí? Entonces siempre que yo vaya a hacer un reconocimiento de un hecho económico, tengo que analizar muy bien qué se está haciendo para poder utilizar adecuadamente los códigos y las cuentas que afectan cada uno de esos hechos económicos. Bueno, entonces para nosotros validar acá el conocimiento tenemos que hacernos estas respuestas. Yo les recomiendo que esas respuestas las hagan sin tener que ir a devolver el video, ¿sí? Con la información que tienen en este momento. No se preocupen si las respuestas quedan equivocadas, ¿sí? Porque eso les permite hacer una retroalimentación. Entonces devuelven el video, aclaran sus ideas, dan una respuesta correcta y pues apropian el conocimiento. ¿Cuáles son las cuentas de naturaleza débito? ¿Cuáles son esas cuentas de naturaleza crédito? ¿Cuáles son las cuentas que conforman el estado de resultados integral? ¿Cuáles son esas cuentas que conforman el estado de situación financiera? ¿Cómo se conforma la ecuación patrimonial? ¿Y cuál es el efecto de la utilidad del ejercicio en el patrimonio? Entonces recordemos, esta pregunta va más enfocada si esa utilidad, que es el resultado de tomar los ingresos y restarle los costos y los gastos, ¿sí? Si esa utilidad incrementa o disminuye el patrimonio de la empresa. Bueno, entonces muchas gracias por hacer lectura comprensiva de este video y espero que les haya servido de mucho para aclarar todas las dudas que tengan y que les sirva también de mucho para ese conocimiento básico. Recuerden, es un conocimiento básico para luego ahondar en estas temáticas de manera más profunda. Bueno, que tengan un excelente día y muchas bendiciones.